este video sobre el parcial de psicobiología, el primer parcial. En clase vimos varias cosas, muchísimas cosas. Por tanto, va a ser más que todo un resumen de todo lo que vimos, como para no hacer tan largo el video. Entonces, en primera medida estuvimos la lectura, donde vimos las diferentes ramas de la psicobiología y sus funciones, ¿no? Como principales vemos que está la psicofisiología, donde ve los mecanismos neurológicos del comportamiento. Está la psicofarmacología, que es el efecto de los fármacos del cerebro. Neuropsicología, que es el efecto psicológico de las lesiones cerebrales. Y psicofisiología, estudio de procesos psicológicos, tomando como medio objetiva las respuestas fisiológicas que los acompañan. La diferencia entre la psicofisiología y la diferencia entre la psicología fisiológica y la psicofisiología psicofisiología es que la psicología fisiológica es invasiva, ¿sí? Mientras la psicofisiología no es invasiva. Por este medio encontramos más que todo pues el PET, conocido PET, y la resonancia magnética funcional. Está la neurociencia cognitiva, que va a ser de la neuronal de la cognición, atención, memoria, pensamiento, percepción y lenguaje como las principales. Y la psicología comparativa, que es, pues, como su nombre la indica, la comparación entre especies de la conducta. En otra parte vimos la diferencia entre Lamarck, Darwin y neodarwinismo. Cuando hablamos de Lamarck, hablamos del uso y desuso, hablamos de evolución por necesidad, de caracteres adquiridos, y acá hablamos más de lucha para la supervivencia, ¿sí? Que supuestamente la evolución se da por la lucha de las especies. Sin embargo, con Darwin es totalmente diferente. La evolución se da al azar, es independiente al individuo. Con él tenemos que la evolución es gradual y lenta. También hablamos de selección natural, selección sexual, selección y adaptación, y la evolución es al azar, como dije antes, y el nuevo concepto de fitness que abordamos en clase. Y cuando hablamos de un neodarwinismo, estamos hablando de ya desde una visión genética de la evolución, y la evolución tiene un componente tanto lenta, pero acá ya vemos que también puede ser gradual o rápida, ¿sí? Entonces es importante, si sale alguna pregunta de esto, saber de que si me hablan de uso y desuso, me está hablando de Lamarck. Si me están hablando de que la evolución es lenta, es solamente lenta, estamos hablando de Darwin. Si me están hablando de una evolución con respecto a la genética, estamos hablando de un neodarwinismo. Listo. Por otra parte, vimos que el comportamiento vimos que no es netamente
que el comportamiento no es netamente genético, pero tampoco es netamente experiencia, que es imposible hallar como el porcentaje, qué porcentaje de comportamiento es genético y qué porcentaje de comportamiento es experiencia. También vimos que el comportamiento influye mucho en el ambiente y nuestra percepción del presente sobre el ambiente, ¿no? Entonces, acá hablamos sobre qué. La profesora, sin este mal, puso un ejemplo de chicos, de niños, de mellizos y de mellizos y gemelos. Entonces, con la profesora vimos que se hizo un experimento con gemelos que se separaron al nacer y que tuvieron diferentes ambientes, ¿no? Es un proceso de formación. Sin embargo, como vimos, los gemelos tienen la misma carga genética. Entonces, su comportamiento, a pesar de que fueron de diferentes ambientes, a pesar de eso, el comportamiento tendió a ser similar entre los dos individuos. Mientras que los mellizos ya son, que tienen diferente carga genética, los mellizos fueron más influidos por el ambiente, por la experiencia que tuvieron a lo largo de la vida. Por tanto, hablamos que el comportamiento puede ser tanto genético como de la experiencia que influye en el ambiente. Pasamos rápidamente a la evolución. Como tal, la profesora no creo que nos pregunte cuántos años han evolucionado el Homo sapiens o el Homo habilis o esas cosas, porque netamente estamos trabajando pues psicobiología y no biología como tal. Entonces lo que nos importa como psicólogo es evitar estos sesgos que se tendían sobre la evolución, porque pues es importante como para entender el comportamiento del ser humano, ¿no? Entonces, como para evitar esos errores, los errores que nos dio a entender la profesora, es que la evolución no se da en línea recta, ¿sí? La evolución es una red, es un árbol, ¿sí? No se da en una línea recta de que primero los anfibios, después los mamíferos y así, sino que todo fue una red, ¿sí? No hubo como un orden lineal. Por otra parte, no tenemos una supremacía evolutiva. Es decir, anteriormente se creía que el hombre era el ser supremo, el ser que sobresalía de la evolución. Sin embargo, ya digamos que esto es un mito, ya que el ser humano es un animal, ¿sí? Que tiene cualidades diferentes a otros animales, es una cosa diferente, pero que estas habilidades nos hagan supremos a la evolución, esto es incorrecto. La evolución puede ser tanto gradual como rápida, es decir, lenta como rápida. Solo vemos una parte de las especies que han existido. No hemos visto su totalidad. Cuando hablamos de evolución es diferente
a hablar de perfección o diseño con propósito, ¿sí? La evolución es netamente al azar, ¿sí? Que eso nos ayude o que nos lleve a la perfección es otra cosa diferente, pero la evolución es netamente al azar. No toda evolución es adaptativa, ¿sí? Porque toda, como dije antes, la evolución es al azar. Y dejamos el sesgo de semejanza, que es diferente al origen común, donde todas las especies tienen, digamos, un origen en común, pero eso no significa que sean semejantes. Con el género Homo tenemos al Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis y Homo neanderthal. Y por último el Homo sapiens, ¿no? Que ya es donde salió como tal el ser humano. Y como características, digamos que principales, el Homo habilis es el creador de las herramientas, el primer creador. El Homo erectus es el fuego. El Homo neanderthal es como fue el más evolucionado del género Homo, donde se caracteriza por los rituales y la caza. Y como dije anteriormente, esto no fue lineal, esto fue un árbol, ¿sí? No significa que primero estuvo Homo habilis y después el Homo erectus, sino que fue un árbol, ¿sí? Que todos pudieron consistir en una misma época, pero el Homo sapiens fue el único que sobrevivió en esta línea y que hoy en día es el ser humano actual. También hablamos del comportamiento, que tiene su fase sensorial, su fase sensomotora y su repetición y donde se guarda en la memoria, ¿sí? Y que el comportamiento tiene, como lo vimos anteriormente, tanto un componente genético como ambiental. Esto lo vimos claramente en el ejemplo del canto de los pájaros, ¿sí? Con el canto con los pájaros recién nacidos, para desarrollar su canto, su primera fase es la sensorial, que escucha a sus padres cantar. Es su fase sensomotora. Ella en la práctica, cuando ya es digamos que su niñez y adolescencia, practica su canto, y ya con la repetición se queda guardado en su memoria, ¿sí? Digamos que el canto ya viene en la genética del pajarito, pero lo que radica de que un canto sea diferente al otro es el ambiente. El ambiente radica la diferencia entre el canto, entre diferentes especies de pájaro, de ave. Rápidamente hablamos de métodos de estudio del sistema nervioso, la técnica de estudio. Entonces, entre ellas está que estas son más que todo invasivas. Se da durante el organismo esté vivo, y se da por el post-muerte, ¿no? Entonces acá está la ablación experimental, donde se mira el comportamiento a raíz de una lesión provocada de una parte del cerebro. Es decir, que el investigador provoca una lesión, en este caso sería el caso más común, la rata,
provoca una lesión de su cerebro y mediante la lesión evalúa pues el nivel comportamental, sea pues experimentos en animales, cirugía estereotáxica en el ATES, ahí me equivoqué. Entonces podemos evaluar una lesión por trauma que ya está, o podemos generar una remoción, ya es una intervención quirúrgica, o puede ser alguna corriente con radiofrecuencia, digamos que provocamos una lesión por radiofrecuencia o por algún químico. Es como las lesiones irreversibles, ¿no? Otras son las lesiones reversibles, que tenemos el inflamamiento y el anestésico, que son irreversibles. Está también la posmuerte, que es básicamente método invasivo, y obviamente pues es como está muerto, pues no se invierte. Listo, pues ahí está, ¿no? Ya refiriendo a un estudio del ser humano vivo, netamente del ser humano, acá ya fue principalmente con animales, pero ya con el ser humano vivo encontramos el TAC, el PET, el magneto nuclear, el resonancia magnética funcional, estímulo magnético transcranial. También está la nucleodiálisis, la métodos neuroquímicos y métodos genéticos. Ahí creo que está bien explicado para que lo vean en la diapositiva que les voy a pasar por el grupo. La diferencia entre, digamos, que esta gran cantidad de estudios es que estas no son invasivas. Estas son invasivas. Estas son invasivas. Todas estas son invasivas y estas no son invasivas. Y obviamente las invasivas más que todo se utiliza con animales, con ráticas. Las no invasivas son más que todo para el ser humano. Ahora bien, vimos los métodos de estudio del sistema nervioso. Todos estos son métodos de estudio del sistema nervioso. Ahora pasamos al método de estudios netamente del comportamiento. Tenemos las pruebas comunes, concretas, metodologías conductuales, las paradigmas y el aprendizaje animal seminatural. Entonces, rápidamente, en los métodos neuropsicológicos o las pruebas comunes tenemos que se lleva a cabo cuando el paciente se evidencia un desorden cognitivo, ¿no? Y pues se llaman pues comunes porque son los que más se utilizan, ¿sí? Para evaluar evaluar problemas cognitivos en común, ¿sí? A diferencia que con los específicos que evalúan algo concreto, los comunes evalúan pues
lo común, ¿sí? Entonces, entre ellas está la batería de Kaufman, que básicamente son un kit de juegos, más que todo, para evaluar el rendimiento cognitivo de niños entre 2 y 12 años. Y también están las escalas de breves, el cual consiste en preguntas cognitivas que dura entre 5 a 20 años, 20 minutos, perdón, entre 5 y 20 minutos. Ya están las específicas, que acá evalúa más que todo la semántica, todo que tiene que ver con el lenguaje. Y acá hable más que todo es el ordenamiento abstracto, como estamos en abstracción. Rápidamente hablamos de métodos conductuales de la ciencia cognitiva, que mayormente está el PET, también conocido como TEP, y la resonancia magnética funcional, que básicamente que te meten a una máquina para medir tus funciones cognitivas en el cerebro, ¿sí? Entonces se ve, más que todo en estas pruebas, se ven cómo se activa diferentes áreas del cerebro con respecto o relacionadas a algún proceso cognitivo. Rápidamente están las paradigmas tradicionales, que es el condicionamiento clásico, donde está el condicionamiento de Pavlov, el ejemplo de perrito, del perrito de Pavlov, donde habla sobre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. También está el paradigma del condicionamiento operante, que es más que todo habla Skinner sobre su castigo y recompensa. Sí, entonces básicamente si les ponen una pregunta que hablan, más que todo son ejemplos cotidianos, ¿no? Entonces, si la pregunta habla algo del castigo o de la recompensa, entonces es operante. Pero si el ejercicio habla sobre, no sé, sobre un estímulo incondicionado y se condicionó para que genere una respuesta condicionada, entonces ya es un condicionamiento clásico o de Pavlov. También estamos en el paradigma biopsicológico de comportamientos específicos de todas las especies. Sus comportamientos más específicos son la conducta agresiva, la conducta de defensa, la conducta de frente del territorio, ¿sí? de que este es mi territorio, y la conducta sexual. Y ya finalizando, ya casi, tenemos el aprendizaje seminatural, que básicamente son estudios de laboratorio, donde los investigadores hacen un ambiente, tratan de dar un ambiente natural para evaluar el comportamiento del animal. Y listo, desde acá estamos hablando netamente de métodos de estudio del comportamiento, que ya lo abordamos. ¿Listo? Listo, ya con eso lo último que vimos fue genética. Genética, vemos Mendel, ¿sí? Cuando hablamos de homocigoto, hablamos que el homocigoto siempre se va a ver en el fenotipo, ¿sí? Cuando hablamos de... Perdón. Cuando hablamos de dominante, hablamos de una característica que siempre se va a ver en el fenotipo,
¿sí? Y el homocigoto puede ser dominante o recesivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de homocigoto, más que todo estamos refiriendo al genotipo. Entonces, este es un ejemplo de homocigoto dominante, ¿sí? Porque homo es igual, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de homocigoto dominante y este es un ejemplo del homocigoto recesivo. Homocigoto igual, homo igual, ¿no? Y heterocigoto, acá lo subrayé porque cuando hablamos de heterocigoto no es necesario hablar de dominante recesivo, porque ya hablando de un heterocigoto, es decir, hetero, diferente, ya estamos hablando que hay tanto un dominante como un recesivo. Entonces, pues, hablar de dominante o recesivo en heterocigoto es innecesario. Y como dije antes, el dominante siempre se va a expresar en el fenotipo. Rápidamente hablamos de los genes. Entonces, en el núcleo de una célula eucariota están las cromosomas, y dentro de los cromosomas está el ADN en los genes. Los ADN está compuesto de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, y siempre llevan un orden, ¿sí? Por ejemplo, la adenina siempre va con la timina y la citosina siempre va con la guanina, ¿sí? Se da una mutación cuando se da un cambio en los bases nitrogenadas, un cambio en el ADN, es decir, si por alguna razón la adenina está con la citosina, ahí ya me genera una mutación. Porque se rompe el orden, ¿sí? Otra cosa importante es que el ser humano tiene 23 cromosomas. El X, cuando hablamos de cromosomas sexuales, estamos hablando de X y Y. Entonces el cromosoma X es el cromosoma dominante, ¿no? Entonces el hombre es XY y la mujer XX. Lo que le rige el sexo es el hombre, porque el hombre va a soltar un X o un Y, ¿sí? Y la mujer siempre va a soltar el dominante, el X. Entonces la mujer siempre va a tener que soltar un X, y el hombre, si suelta un X, entonces va a salir una hija, una niña. Pero si el hombre suelta un Y, entonces va a salir un varón, un hombre. Rápidamente hablamos de la transcripción. Es cuando el ARN coge la carga genética del ADN y lo transcribe a otro ADN. Y mediante este proceso de transcripción se genera una traducción, que ya es cuando se traduce un nuevo ADN y se genera un proceso que genera proteínas, y las proteínas pues son la energía, básicamente como la gasolina de la célula. Y por último, esto sí es importante, pues lo tengo en mis apuntes como que sí o sí va a salir en el parcial, por lo menos una o dos preguntas sobre eso. Entonces, el pedigrí es el rastreo genético, ¿no? Listo. Cuando hablamos de autosómica, hablamos de que el fenómeno no está ligado al sexo, es decir, es independiente si es de un hombre o de una mujer, ¿sí?
Y cuando hablamos de dominante, hablamos que en todas las generaciones tienen uno que se presenta. Entonces aquí tenemos un autosómica dominante. Esta es una autosómica dominante porque sea independientemente del sexo, o sea, tanto el hombre como la mujer lo tienen. Y es dominante porque todas las generaciones lo tienen. Es decir, la primera generación lo tienen, la segunda también. Entonces es dominante. Y este es un autosómico recesivo. ¿Por qué recesivo? Porque no se presenta en todas las generaciones. En la primera generación no se ve, en la segunda no se ve, en la tercera sí se ve y en la cuarta sí se ve. ¿Sí? Acá en la primera se ve, en la segunda se ve, en la segunda se ve, en la tercera se ve. Pero acá en la primera y la segunda no se ve. Por tanto, esta es dominante y esta es recesiva. Y listo. Esto es básicamente todo lo que vimos o lo que hemos visto durante la clase hasta el momento. Ya la próximo que hemos visto fue referente al sueño, pero la profe dijo que con respecto al sueño no lo va a evaluar. O sea, hasta genética es lo que va a salir en el parcial. Listo, espero que les haya servido y ya. Suerte en el parcial. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Listo. Adiós.